Muy bien, hermanos, vamos a compartir juntos el libro de Santiago, en la última reunión que vamos a estar viéndolo, porque llegamos al capítulo número 5 de este libro de Santiago. Y sabemos que las divisiones de los libros, de las cartas, es una forma de organizarse, pero que originalmente no había ninguna división. Era un texto continuo. Y a veces la división de los capítulos nos hace perder la hilación de la idea en algunas ocasiones. Y en este caso vamos a ver que también puede estar pasando eso. Vamos entonces a leer juntos el libro de Carta de Santiago, capítulo número 5. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta el día del Señor, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis oído el fin del Señor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y en este pasaje, como habíamos mencionado, encontramos una idea que en realidad es la continuación inicialmente de lo que encontramos en el capítulo anterior, porque está hablando el Señor a aquellos que, teniendo bienes materiales, que teniendo ciertos recursos, se apoyan en esos recursos o se concentran en esos recursos más que en lo espiritual. Este primer pasaje, del versículo 5 al versículo 6, es un pasaje sumamente duro. Es un pasaje que pareciese un poco fuera de un contexto, pero sin embargo, como vemos anteriormente, está relacionado con lo que en cierta manera estuvimos
leyendo el día jueves pasado, donde por distintos motivos, en vez de poner las riquezas en el lugar y el momento adecuado y poner los planes en las manos del Señor, aquellos que tienen determinados recursos los usan de una manera incorrecta. Habla justamente acá de riquezas que están podridas, que no sirven, de ropa que está comida por la polilla, de oro y plata que están enmohecidos, que si bien no han perdido su valor, sin embargo así no sirven. O sea, pueden recuperarse, pero sin embargo ese moho habla de que han quedado guardados, han quedado escondidos y no fueron usados apropiadamente. Es más, nos da a entender justamente que el origen de ese dinero que no está siendo aprovechado ha sido consecuencia de maniobras incorrectas. La idea de que se ha sido usado y se ha obtenido ese beneficio como consecuencia de no respetar el pago en tiempo y en forma de aquellos obreros que dependían de estas personas acaudaladas. Dice justamente el versículo 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían llegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido resolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Y quizás en este momento podemos decir, bueno, este es un pasaje que está obviamente, podemos estar totalmente de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que aquel que ha trabajado sea digno de su salario? El mismo Señor lo dice en su palabra, que el obrero es digno de su salario. Aquí nos encontramos con el caso opuesto de la parábola del Señor y los obreros, que al final del día ese Señor pagó en tiempo y en forma a todos sus obreros, independientemente de quienes habían trabajado más o menos. Todos ellos recibieron finalmente lo que habían sido acordados. Se había cumplido el pacto que se había dado. En cambio, cada vez en este pasaje vemos que estas personas ricas no habían cumplido con lo que se habían comprometido. A través de un engaño le habían quitado el dinero a sus empleados, a sus obreros. Y pues bueno, este pasaje no se aplica a nosotros, pero sin duda alguna nosotros en más de una ocasión podemos encontrarnos donde hemos hecho una promesa o nos hemos propuesto algo y por alguna conveniencia en un momento dado, lejos de cumplirlo, lo hemos pospuesto, hemos puesto excusas. Hemos puesto quizás excusas de tiempo, de recursos económicos, y no hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto, sobre todo en el aspecto espiritual, sobre todo en nuestra vida espiritual, en nuestro compromiso con el Señor, de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos y de nuestros bienes. Y quisimos justamente quizás en busca de cumplir algún deleite que no pudiera ser no necesariamente tan serio como este, ¿no es cierto? Que han sido disolutos, que han sido bastante desordenados, sino que nos hemos encontrado que no hemos llevado a cabo lo que el Señor nos ha pedido. Que está realmente relacionado con el versículo 17 del capítulo anterior. Sabiendo hacer lo bueno y no habiéndolo hecho, hemos pecado. Por tanto, justamente, debemos nosotros también, ante este pasaje que pareciese ajeno a nosotros, ver el desafío que el Señor nos pone delante. ¿Qué cosas tenemos o atesoramos y cómo el Señor ve ese tesoro o eso que estamos guardando o privilegiando? A partir del versículo 7 ahora nos encontramos con nuevamente un cambio de destinatario de este mensaje, donde nos habla que el Señor, que debamos cada uno de nosotros
Tener paciencia, así como el labrador que hace su tarea en el momento adecuado y de la forma adecuada con disciplina, porque sabemos que justamente la imagen del labrador es una de las figuras que el Señor usa en su palabra como una forma de describir la vida del cristiano, donde hay una parte de la obra que nosotros debemos hacer y una parte de la obra que hace el Señor en su soberanía. Como sabemos, el labrador debe dedicarse a limpiar el terreno, sacar las malezas, preparar el arado, colocar la semilla, pero luego la lluvia es provista por el Señor. La lluvia nada puede hacer si no encuentra bajo la tierra la semilla, y esa semilla no puede germinar si se encuentra en una tierra que no ha sido aireada, que no ha sido debidamente preparada, que no ha sido limpiada de malezas, sino ha sido limpiada de piedras o de escombros. Es, por tanto, nuestra responsabilidad poner en marcha aquello que el Señor sabe que nosotros podemos hacer. Él hará aquello que nosotros no podemos hacer. Pero tampoco podemos por eso pensar que Él lo va a hacer todo. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Nos anima justamente a tener paciencia, pero también tener esperanza, sabiendo que el Señor pronto habrá de venir. Y justamente teniendo esta verdad presente, el apóstol, el hermano, nos lleva a esta siguiente reflexión, que es, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y esta expresión nos hace obviamente recordar la necesidad de pensar que el Señor está cercano, el Señor está pronto a venir, y que muchas veces nos olvidamos de esto y en función de eso tomamos decisiones o hacemos cosas que no quisiéramos que estén pasando si en ese momento llegase el Señor. No nos gustaría que el Señor, al llegar en ese momento, nos encontrase que estamos quejándonos de otro hermano. No nos gustaría que el Señor, al llegar, nos encontrase hablando mal de otro hermano o enemistado con ese otro hermano. El Señor nos haría sentir realmente avergonzados de haber en ese momento justamente estado en esa situación. Y como no sabemos cuándo el Señor va a venir, no nos podemos arriesgar a que nos pase. Así que lejos debe estar en nosotros el quejarnos, el ofendernos, el demorar el pedido de perdón, si nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado o hemos actuado de una manera que ha ofendido o ha lastimado al hermano. Qué importante es esta noción de la inminencia de la venida del Señor. Con cuánta diferencia actuaríamos en nuestra vida diaria y en nuestro andar diario con el Señor y con los demás si estuviésemos presentes esta realidad de que el Señor viene pronto. A partir del versículo 10 nos encontramos nuevamente con una referencia de un tema que ya ha mencionado al principio justamente de la carta a Santiago, como habíamos visto en reuniones anteriores. Santiago trata muchos temas prácticos, al mismo tiempo que algunos temas muy profundos y teológicos. Y en este momento él vuelve a tomar el hilo de la inevitable situación de que los hermanos, que cada uno de nosotros pasemos por distintas pruebas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y en este momento justamente es cuando, sin mencionarnos, el escritor nos hace reflexionar
en la vida que han llevado muchos hermanos a lo largo de la historia. Aquí habla justamente de los profetas y aquellos hombres que una y otra vez el Señor les había dado el mensaje para transmitir al pueblo, y el pueblo no solamente lo rechazaba, sino justamente agredía en todas las medidas posibles a los mensajeros. En un caso que para nosotros sin duda es uno de los más claros sobre eso, es el caso de Jeremías. Como Jeremías durante tantos años, él estuvo dando el mensaje y una y otra vez fue rechazado por el pueblo. Y sin embargo, él justamente con aflicción, con paciencia, hablaron esta verdad de Dios. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y este es un pasaje que hoy, como podemos ver, es muy similar al de Santiago 1.2, porque en Santiago 1.2 dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y trae un ejemplo justamente también de alguien que tuvo una terrible experiencia. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró esa experiencia, pero fue sin duda de una gravedad, de un impacto en la vida de Job y de todos sus conocidos, como sabemos que lo fue. Y el Señor, en su momento y en su lugar, fue misericordioso y compasivo con él. Luego entonces de, primero obviamente animarnos a trabajar para el Señor y hacerlo con paciencia, luego de animarnos a no quejarnos sabiendo que pronto el Señor habrá de venir, y si bien no vamos, como dice el pasaje, a ser condenados por una pérdida de la salvación, ni ningún castigo en particular, sin duda es una situación de reprobación, una situación de descontento, podemos decir, desagrado del Señor si nos encontrásemos en esa situación al llegar Él. Luego vemos el ejemplo de aquellos que con paciencia sufrieron diferentes pruebas, diferentes dificultades, y a partir del versículo 2 encontramos también una aplicación práctica a nuestra vida. La necesidad de ser veraces, de ser genuinos, de ser honestos, como encontramos obviamente en Mateo 5. Nuevamente encontramos las mismas expresiones. Por lo tanto, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. En condenación, perdón. Esta continúa con una serie de aspectos prácticos para la vida, como dijimos, una carta con muchas ideas y conceptos de vida diaria cristiana, donde habla justamente que estando alguno en aflicción, debe orar. ¿Está alguno contento? Debe cantar alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Y pues dice que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este es un pasaje que sabemos ha sido muchas veces de discusión, de conflicto o de, por lo menos, posiciones diferentes con relación a lo que esto significa. Obviamente, en todo momento, la sanación de una persona está, al igual que todos los hechos, están en las manos del Señor. Pero en este pasaje nos encontramos justamente en el hecho de que este hermano está enfermo, llama para que justamente los hermanos oren por él. No solamente, obviamente, va a orar la congregación, los ancianos, sino también oren por él. No solamente los ancianos, sino también toda la congregación, si bien los ancianos son los que se acercan, y lo unjan
con aceite como una señal de compromiso. Recordemos que el ungimiento era una forma de reconocer a una persona con una determinada condición. En este caso, buscando que esta persona sea, enfrentando al Señor, deseando que esta persona sea sanada, queriendo apartarla para que el Señor le sane. Y el Señor dice, la salvación de fe salvará al enfermo, no dice que sanará, ¿no? Salvará. Y el Señor lo levantará, no tampoco dice que lo sana, el Señor lo puede levantar tanto desde el punto de vista físico, como también puede el Señor hacer que su vida espiritual, como justamente uno puede inferir a partir de la siguiente frase, pueda ser también restaurada. Versículo 16, volvemos a encontrarnos con la actitud complementaria al versículo 9, hablando de confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí obviamente podemos estar hablando no tanto de una necesidad física, sino sobre todo una necesidad espiritual, lo que nos encontramos muchas veces con esa situación de desequilibrio en nuestra vida espiritual, porque la salud, en una definición general y muy compleja, es esa situación de equilibrio en todos los aspectos de la vida física y intelectual y psicológica de una persona. Y es justamente lo que el Señor nos llama a que podamos tener, a que podamos justamente, sabiendo que muchas veces no logramos tener una debida comunión con los hermanos, que nos confesemos unos a otros nuestras ofensas y oremos unos por otros. Porque sin duda alguna, cuando tenemos quizás diferencias de criterio, de ser, de pensar unos de los otros y estando buscando la voluntad de Dios, debemos movernos a orar, porque de esa manera al orar unos por otros, el Señor va a ir abriendo las vías para resolver cada una de las circunstancias y también generar en cada uno de nosotros un sentimiento de fraternidad y de amor que el Señor desea que tengamos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es esta frase una contrapartida de lo que hemos leído en el versículo 3 del capítulo 4, que vamos a encontrar también en el pasaje más adelante como una es la otra cara de la moneda, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y en el versículo 3 decíamos que pedíamos y no recibíamos, porque justamente pedíamos mal. Y aquí justamente la oración eficaz del justo es aquel que justamente la oración eficaz es porque logra su cometido, y logra su cometido porque justamente no está pidiendo inadecuadamente. El justo busca justamente su oración, logra el cometido porque reúne las condiciones que el Señor quiere. Eso justamente lo podemos ver como ejemplo en el versículo siguiente, en 17, donde pone a Elías, que dice: era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y uno podría decir, ¿qué oración más particular? ¿Qué oración tan fuera de lugar, tan extraña? Pero, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido llevar a cabo esta oración? Primero porque justamente lo que buscaba Elías no era algo para su propio deleite, no era algo para su propio bien, sino que estaba en todo momento buscando la voluntad de Dios, buscando el reconocimiento de Dios en el pueblo. Él reconocía que el pueblo se estaba alejando de Dios. Y reconocía que el pueblo estaba alejando de Dios en pos de los dioses que había propuesto Acab y su esposa Jezabel, que el principal de ellos era Baal. Y Baal era justamente el dios de la lluvia y de
de la fertilidad. Entonces, movido por su devoción a Dios, del cual, como leemos, él era plenamente consciente de su presencia día a día en su vida, es que él ora pidiendo una manifestación de Dios que demuestre la falsedad de Baal. Porque, al igual que en las plagas de Egipto, cada una de esas plagas era una afrenta para un determinado dios de Egipto. No había cosa más ofensiva para Baal y sus seguidores que encontrarse con que la lluvia temprana y tardía tan necesaria en la tierra de Israel para el éxito en las cosechas no llegase. Y que esa lluvia que faltase no fuese simplemente un año, porque podría haber sido una condición meteorológica particular, no 2 años, sino justamente 3 años, como demostrando específicamente la soberanía de Dios sobre la naturaleza, de la cual Él es el creador y sustentador. Y Él oró otra vez, dice el versículo 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Nos llama justamente este pasaje, como leemos anteriormente, a buscar orar efectivamente, a lograr que nuestras oraciones sean efectivas. ¿Y cómo nos encontramos que estas oraciones sean efectivas? En primer lugar, como vimos el jueves pasado, no orar pensando en lo que yo quiero, no pensando en que Dios resuelva este problema mío o ajeno o esta circunstancia, la cual me está afectando, sino justamente orar buscando la voluntad de Dios y buscando que Dios sea glorificado. Y cuando nosotros lo oramos buscando ese objetivo, poniendo a Dios en el lugar que corresponde y reconociendo su soberanía y su amor y su omnisciencia y omnipotencia, la oración cumple su cometido. Versículos 19 y 20 dicen: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su pecado salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este pasaje muchas veces también es utilizado como una interpretación de que la salvación pudiese perderse y que en conjunción con lo que veíamos en capítulos anteriores, también con una incorrecta interpretación de que esa salvación es consecuencia de las obras que nosotros podemos hacer. Y en este pasaje, cuando leemos de esa manera, uno podría encontrar esa explicación. Sin embargo, lo que nos hace notar aquí es que al ser alguno de entre vosotros, entre vosotros que son justamente los hermanos, ¿no es cierto?, que él describe en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, y dice acá también, hermanos míos, hermanos, está hablando justamente cuando alguno de nosotros quizás nos encontramos en una situación que nos hemos alejado de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, el propósito de nuestras vidas, y que algún hermano en el momento y preocupado por nuestra situación se acerca y logra que nosotros recapacitemos en lo que estamos haciendo. Y nos hace notar 3 cosas que podemos justamente lograr cuando nosotros, al acercarnos y con la intención de recuperar a aquella persona que se ha alejado del Señor, podemos alcanzar. Primero, volver al pecador del error. Todos somos pecadores, así que esto no necesariamente aplica para aquellos que no hayan pedido perdón por su pecado, sino aquel que pecó siendo hermano y se ha descarriado. Segundo, salvar de muerte un alma. Acá obviamente no estamos hablando de una muerte espiritual, porque si es un hermano y ha sido
regenerado por medio de la obra de Cristo, está hablando justamente de esa separación que la muerte representa, de la comunión con Dios, la comunión con los hermanos. Y también al volver, el hermano, al reconocer lo que ha pasado y pedir, obviamente, el perdón del Señor, cubrir esos pecados que sin duda alguna se cometieron lejos del Señor. Y brevemente en esta noche hemos hecho un breve repaso, como hemos dicho, de este capítulo 5 de Santiago, donde, como vimos, estamos desafiados a distintas acciones y a distintas tareas. Primero, obviamente, en reconocer la provisión del Señor de todo cuanto tenemos y hacer un uso adecuado de lo que tenemos, cumpliendo en todo tiempo con lo que en su momento pensábamos hacer y también de que vemos que el Señor nos demanda que hagamos. También a saber esperar con paciencia la respuesta del Señor a la tarea que nosotros, en su momento, por pedido del Señor, ya hemos cumplido. En dejar al Señor obrar sobre aquello que el Señor nos pidió que hiciésemos. Que también en este transcurso de este trabajo que el Señor nos ha dado, donde sin duda podemos encontrarnos con dificultades, con diferencias, con matices en la forma de obrar y de ser de cada uno de nosotros, que no nos sentamos tentados a quejarnos ni a mantener una relación inadecuada con los hermanos, porque no sería sin duda la forma que el Señor quisiera que nos encontrásemos. Que el Señor justamente nos permita día tras día tener esto en mente. Si estaría yo contento que el Señor al venir me encontrase en esta situación con este hermano. Justamente a tener una actitud intachable en nuestra forma de ser, a orar en los momentos de aflicción y orar justamente pidiendo al Señor perdón, al igual que a los demás hermanos, y unos por los otros. Buscando siempre en todo momento que nuestra oración sea eficaz, no por nuestros propios méritos, sino por el objetivo de nuestras oraciones, para que realmente podamos ser de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor y que llevemos gloria también al Señor por medio de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra vida diaria. Que el Señor nos bendiga en esta noche a poder releer y poder en cada una de estas instrucciones, en cada uno de estos desafíos que el Señor nos pone a través de Santiago, día tras día acercarnos más a la voluntad del Señor para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.